Claro que sí, y nosotros somos católicos. Venimos en representación en defensa de la fe. Y no es como no está de más presentarnos nuevamente en este podcast. Vamos a hablar de algo interesante, ¿no? Pero lo principal, su presentador Gabriel Roca y nuestro querido hermano Hugo Galíndez. Y tenemos un invitado especial, Johnny Navas. Pero antes, bueno, el saludito que tenemos que realizar. A ver, Hugo, saluda. Muy buenas tardes, ¿cómo están a todos los que nos oyen a través de este medio? Vamos a decirle así, este medio poderoso, ¿verdad? Que nos han facilitado para llegar a cualquier cantidad de oyentes, ¿verdad? Que están pendientes sobre todos estos temas de que estamos hablando, sobre las sectas protestantes que han invadido casi toda América Latina y el norte. Y hoy vamos a hablar de un tema interesante que vamos a hablar de esto en este momento. Saludos hermanos, espero que este mensaje les llegue y puedan entender y comprender y salir de dudas sobre este tema. Claro que sí, el que habló fue Johnny Navas. Y bueno, lo que está de esperarse, ya vamos a entrar en calentura con el tema. El tema que vamos a hablar es referente a la secta protestante de los testigos de Jehová. Los mal llamados testigos de Jehová. Porque, ¿qué sucede? Cuando nos decimos testigos, estamos incitando rudimentariamente de que somos testigos oculares. Entonces, si tú eres testigo de Jehová, y valga la redundancia, eres testigo de Dios, a Dios, según el mismo Jesucristo, a Dios nadie lo ha visto. Entonces, ¿cómo vas a ser testigo de algo, de alguien que no has visto? Pero para entrar en materia, bueno, Hugo nos va a ayudar a ver un poquito referente a esta denominación. A ver, Hugo, ¿qué nos tienes por ahí? Vamos a decir unas cosas importantes, ¿verdad? Que son necesarias. Esta agrupación nació en 1852 en los Estados Unidos, en Pittsburgh. Y hay un detalle importante. El cristianismo, ellos se hacen llamar cristianos, ¿verdad? ¿Y dónde nació el cristianismo? El cristianismo no nació en Estados Unidos. El cristianismo nació en Asia, en Jerusalén. Y hay evidencias históricas sobre todo este acontecimiento. Todas estas cosas que nosotros estamos señalando y estamos de alguna forma denunciando, ¿verdad? Es la mentira, ¿verdad? Que dicen esta gente y no tienen contexto histórico, no tienen fundamento histórico, no tienen consistencia histórica. Y entonces ellos inventan, es como una cosa ficticia, una historia, como una fábula, algo así. Como que la inventaron y cuando nos vamos a la realidad vamos a buscar la historia porque eso lo confirma la historia. Entonces es importante conocer esto. El cristianismo nació en Tierra Santa, no nació en los Estados Unidos. Es más, el fundador de esta agrupación, ¿verdad?, sectaria, se llama Charles Tausend Russell en Pensilvania. Russell su padre era uno presbiteriano y el otro adventista. El año 1870 organizó un curso en la ciudad natal para estudiar la Biblia y tuvo la oportunidad de conocer los estudios de un cierto llamado Guillermo Miller, que se refería a la segunda venida de Cristo, interpretado en Daniel 8:14. Después de 2000 años, dice que se construyó un santuario que sería purificado y dando a cada día el significado de un año. Miller había llegado a la conclusión de que el año 1800 Cristo volvería a la tierra, empezando a contar desde el año 457 a.C., cuando Edra regresó a Jerusalén con unos judíos desterrados de Babilonia.
Sí, bueno, es importante resaltar ciertos hechos de esta agrupación, ¿no? De que, ¿por qué le decimos secta? Bueno, y principalmente a los adeptos de esta denominación los impide de usar la razón. O sea, utiliza como una especie de lavado de cerebro y me perdonan un poquito que sea tantito duro, ¿no? Pero es así, pues, o sea, prácticamente como que agarras la razón de cada persona y lo echas al cipote. Y entonces tienes que creer lo que dice esta persona, lo que dice el líder o los ancianos de los testigos de Jehová, desechando todo lo que es referente a la razón. Y tanto es así, lastimosamente, bueno, íbamos a tener también otro invitado especial, no pudo llegar, pero lastimosamente obligan a los adeptos, o mejor dicho, los hacen confundir de tal manera de que les prohíben o los incentivan a no estudiar. Los incentivan a no tener una carrera profesional universitaria, porque precisamente pueden encontrarse con algunas verdades de razón que los haría pensar, que los haría reflexionar que quizás están un poco equivocados. Tal es así de que es tan peligrosa esta agrupación que desechan hasta argumentos científicos, tales como es popular el dicho de transfusión de sangre. Para ellos es prohibido, para ellos es algo pecaminoso. Entonces ponen la razón a un lado. Y fíjense, al principio, cuando comenzamos este podcast, mencionábamos de que una de las facultades principales determinantes de una secta es la falta de razón. Y esto sucede con los testigos de Jehová. Ellos agarran su razón, su dominio propio, lo echan a cipote y se dejan manipular por las enseñanzas y la falsa doctrina de los testigos de Jehová. ¿Correcto? Entonces, eso que quede claro, vamos a traer un poquito más de pruebas con respecto a este tema. Hay un detalle importante, ¿verdad? Ellos tienen una propaganda constante y reiterada, siempre en contra de la Iglesia Católica. Constantemente hay ataque, ¿verdad?, de sus adeptos, y los entrenan, los adiestran como si fueran perritos de circo. Solamente piensan lo que dice su líder, su anciano, los líderes de ellos, y no usan la razón. Y nosotros la fe la tenemos que razonar. No podemos ser unos borreguitos que nos manejan al antojo, ¿verdad? Y no pensamos, no escuchamos, porque ellos hablan pero no escuchan. Sí, así es. De hecho, muchas veces es difícil conversar con un testigo de Jehová, con un adepto afín a esta denominación, y es difícil convencerlos porque está tan arraigado, están tan sumergidos en la doctrina que humanamente, definitivamente es difícil sacarlos del error. Pero bueno, para poder conversar con ellos es necesario la invocación del Espíritu Santo y estar en constante oración por la conversión de todos ellos, especialmente por la secta de los testigos de Jehová. Bueno, no sé si Hugo tenga algo más que decir con respecto a hechos históricos y sucesos. Mira, hay un gran escándalo, ¿verdad?, en la historia que se dio en 1897, y comenzaron, ¿verdad?, buscaron un medio para obtener dinero y empezaron a vender un trigo milagroso y unos frijoles milenarios, y empezaron a venderle a la gente todo esto, ¿verdad?, por mucho dinero. Y cuando se vio los resultados, ¿verdad?, que no le trajo la propaganda que le estaban haciendo al trigo y a los frijoles milenarios, tuvieron un problema legal a nivel de tribunales donde perdieron, ¿verdad? Y Russer tuvo que ir a la cárcel. Sí, imagínense.
El profeta, ¿no? El profeta del Ajá, Señor su líder principal. fue a la cárcel. Ujú. Sí, son hechos que lastimosamente los testigos de Jehová han tratado de desviar. Algunos diciendo que él no fue el fundador, algunos diciendo de que bueno, cualquier cosa para tapar este tipo de situaciones y escándalos. Por ahí también se tiene la información de que Charles T. Russell era un maltratador en su hogar. Se decía de que él era muy violento con su esposa, y también se decía de que llegó inclusive al divorcio. Se divorciaron, sí. Entonces fíjense la peculiaridad, ¿no?, de los fundadores. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú hablas con un testigo de Jehová, te habla maravillas de su organización. Pero cuando le sacas estos trapitos al sol, wow, cambia el panorama totalmente. Me ha sucedido cuando converso con ellos, sucede eso. Hay un detalle, mire, todos los hechos que han ocurrido en nuestra iglesia, eso está en la historia. No, la iglesia en ningún momento no tapa nada. En la iglesia católica también ha habido escándalo, ¿verdad? Y eso claro, todo el mundo lo sabe. Todo. Lo sabe porque la iglesia lo forman parte de pecadores, ¿verdad? Nos equivocamos, pero la iglesia reconoce, como lo ha hecho el Papa hace poco cuando fue a Canadá, ¿verdad? Que pidió perdón por todo eso que aconteció en la historia, pues. Y lo importante no es tanto lamentarse, sino corregir. Sí, bueno, hay un hecho importante que me gustaría arrancar, es las profecías, porque bien Hugo adelantó de que el mismo Charles T. Russell había profetizado la llegada de Jesucristo, o sea, el fin del mundo. Y no recuerdo el número de Atalaya, pero ellos se habían dicho de que ellos, o sea, la organización de los testigos de Jehová, son profetas aquí en la tierra. Entonces, y de que ellos hablaban en el nombre de Jehová. Por lo tanto, todo lo que ellos hablan es inspirado para los testigos de Jehová. Y todo lo que hable cualquier organización, aunque tenga la razón, no es inspirado. Fíjense la manipulación de esta agrupación. Entonces, empezando por allí. Ahora, entrando en materia, en 1914 se tenía la predicción del fin del mundo, de la segunda venida de Jesucristo. Cosa que obviamente a la fecha tal es mentira. Y entonces salieron diciendo, no, lo que pasa es que adelantaron un poquito más y todavía no había llegado el periodo. No había llegado la segunda venida de Jesucristo. Y entonces después desestimaron y dijeron que se habían equivocado, que no era una venida física, sino era una venida espiritual. Entonces fíjense cómo manipulan a los adeptos. Y la palabra de Dios es impactante en esto. Porque ¿qué es lo que dice al respecto de esta situación? Si nos vamos, por ejemplo, a Deuteronomio, de su misma Biblia, porque esa es otra cosa. Ellos tienen una Biblia diferente a la católica, diferente hasta la mayoría de los protestantes. La Biblia de ellos se llama la traducción del Nuevo Mundo. Entonces, tomando de su propia Biblia la traducción del Nuevo Mundo, en Deuteronomio capítulo 18, verso 22, dice lo siguiente. Deuteronomio 18, capítulo 18, verso 22. Cuando hable el profeta en nombre de Jehová y la palabra no suceda ni se realice, esa palabra que Jehová no ha hablado con presunción, la habló el profeta. No debe atemorizarte de él. En pocas palabras, ¿qué está diciendo la palabra de Dios? De que si un profeta anuncia algo en el nombre de Jehová, en el nombre de Dios, y si eso no se cumple, no ha sido Jehová el que ha hablado, ha sido el profeta con presunción. Por lo tanto, no hay que tenerle miedo. En pocas palabras, está diciendo el Señor de que es un falso profeta. Es un profeta, pero falso. Entonces fíjense cómo ellos ya anteriormente se habían dicho que eran profetas de Jehová, hablan en el nombre de Jehová, y cuando hacen una predicción se equivocan. ¿Qué terminan siendo, Hugo?
falsos profetas, ¿correcto? Así Entonces fíjense por allí. Aquí se le cae la primera máscara, o sea, la primera. Y así muchas otras cosas que ellos han cambiado rutinariamente la doctrina. Por ejemplo, en 1960, por si no lo saben, ellos aprobaban como decía, aprobaban la transfusión de sangre. Después en 1965 quitan esa doctrina, la prohíben. Y después en 1980 la vuelven a retribuir y en 1990 definitivamente la quitan. O sea, fíjate ese cambio rudimentario, inestable de la doctrina de los testigos de Jehová. Y Ajá. hasta 1975 los testigos de Jehová utilizaban la cruz. Sí. La usaban en una chapa Elemental. que se la Que colocaban en la ropa, ¿verdad? Ellos utilizaron la cruz. Entonces ha sido una cantidad de cosas contradictorias y no era fijo, y han tratado de manipular sobre todo a los adeptos a su denominación. Y así han hecho de siempre, y muchas veces eso no lo saben sus seguidores, de que los han engañado de diferentes formas. De diferentes formas y de diferentes maneras. Ajá. Hay un elemento importante, ya mencioné, de que su traducción es distinta a las rudimentarias, es decir, es distinta a la Reina Valera, es distinta a la católica, se puede decir a la latinoamericana, a la de Jerusalén, entre otras, ¿no? Y hay algo importante con referente a la Sagrada Escritura. La mejor traducción, la mejor de las traducciones, la más exacta, es la Biblia de Jerusalén. Claro. Que es la única Biblia que interpreta, porque viene de la Vulgata Latina, o sea, de las traducciones originales de los idiomas originales de la Biblia, que es el hebreo, el griego y el arameo, que fue traducido por San Jerónimo al latín. Y de esa traducción que se llama Vulgata Latina salió la Biblia de Jerusalén. Es la mejor adaptación. La mejor. Sí, bueno, un puntico ahí de que aclarar, Hugo. La traducción de la Jerusalén es directo del griego al español. No es de la Vulgata Latina, sino directo del griego. Amén. Así, es ese detalle, ¿no? Pero otro elemento que hay que resaltar con respecto a esto de las traducciones es que mejor dicho, el fundador Charles Terrusser decidió, ¿verdad?, traducir de nuevo, porque según las traducciones que se tenía, estaban erróneas, estaban equivocadas. Entonces él tradujo, según él, de puño y letra, el Nuevo Testamento, porque le hacía falta elementos. Pero resulta que lo que hizo fue específicamente acomodar la traducción a la doctrina herética, inclusive que se ha venido desde los primeros siglos hasta ahora, que es la herejía arriana. ¿Qué es la herejía arriana? Bueno, es negar la providencia divina de Jesús, la divinidad corporal y la divinidad espiritual de Jesús. Fíjense, si nos vamos por ejemplo al Evangelio según San Juan, capítulo 1 en adelante, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Déjenme aquí que lo busco rapidito, estamos en vivo. Sí, ¿puedo decir otra cosa? Sí. Hay otro detalle cuando ellos hablaban de los 144,000 elegidos. Ellos, cuando se remiten a esta lectura, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, que habla sobre los 144,000, ellos dicen solamente que hay solamente 144,000 los elegidos, pero hay un detalle importante que es importantísimo, que ya ellos pasaron esa cantidad. Entonces, ¿qué van a hacer con los 145,000? ¿Dónde los van a meter? Sí, eso es un error doctrinal que ellos tienen. Bueno, volviendo al tema con respecto a la divinidad de Jesús, fíjense cómo ellos acomodan el pasaje bíblico, ¿no? Porque, ¿qué es lo que dice normalmente
este pasaje. Vamos a leerlo de su Biblia. Dice, en el principio, la palabra era, o sea, la palabra estaba con Dios y la palabra era un Dios. Y fíjense, un Dios con D minúscula. Si nos vamos a las traducciones de la Reina Valera, tanto la Reina Valera como la Jerusalén como la latinoamericana, dice que la palabra era Dios o es Dios. ¿Y quién es la palabra? Cristo. Cristo es el verbo encarnado, la palabra encarnada. El Dios poderoso. El Dios poderoso encarnado. Entonces, fíjense cómo ellos manipulan para negar la existencia de la divinidad de Dios, de Jesús. Ellos colocan, en vez de Dios era Dios, colocan un Dios. Y de paso con D minúscula. Entonces caemos aquí en la herejía arriana, que es negar la divinidad de Jesús. Tremenda herejía. Eso es una herejía aproximadamente del siglo IV. Por ahí en los siglos creo que de San Agustín de Hipona, en donde se negaba eso, la existencia de la divinidad de Jesús. Es decir, de que Jesús era un hombre común y corriente, era el Hijo de Dios, pero no era Dios. Entonces por ahí hay un error, digamos, tanto de razón, hay un error también tanto de doctrinal y muchos otros aspectos, ¿no? Y hay un elemento importante e histórico, que a Charles Taze Russell no solamente lo llevaron a juicio por el grano y por el trigo, por el frijol bendito, ni por el trigo bendito, no. Lo llevaron también a juicio por errores de traducción en las escrituras. Y para corroborar de que él realmente había traducido correctamente la Biblia, le pusieron un alfabeto hebreo y griego. Y adivinen qué pasó. Charles Taze Russell no pudo ni siquiera deletrear la A. No pudo descifrar cuál era la A del hebreo y del griego. Entonces fíjense en la mentira en que caen, ¿no? Entonces en ese juicio Charles Taze Russell quedó muy mal parado. También en 1922 esta gente comenzó una campaña en contra de la Iglesia Católica, transmitiendo conferencias por las emisoras de radio, diciendo que era el principal enemigo de Dios y por siguiente el más grande enemigo de toda la sociedad, que era la Iglesia Católica Romana. Ellos confunden, venga, la gente, como lo dijo Gabriel, confunde pero no aclaran. Ellos hablan de la prostituta, de la ramera, y eso no tiene que ver nada con la Iglesia Católica, porque ya está, el Imperio Romano ya existía antes que la Iglesia Católica. Cuando se le dio la palabra, el título a esta agrupación de cristianos, se le puso católica. Esto no existía todavía, ya estaba implantado el Imperio Romano. Entonces tratan de confundir diciendo la Babilonia la Grande, la madre de todas las abominaciones de la tierra. Sí, son elementos, digamos que podríamos hablar un montón, ¿verdad? De este tema de los testigos de Jehová, ¿ok? Pero bueno, vamos a enfocarnos ahora en las principales herejías, digamos que en los principales errores doctrinales. Entonces, empezando por ya hemos tocado el tema, ¿no? Sobre la divinidad de Jesús, la herejía arriana. Eso hace a su vez un elemento error doctrinal que se llama el enoteísmo. ¿Qué es el enoteísmo? El enoteísmo es cuando tienes varios dioses, más de un dios, pero uno es el mayor. Para ellos, el Padre es Dios, o sea, Jehová es Dios, y el Hijo un Dios pequeño. En pocas palabras, Jesús sí lo reconocen como Dios, pero un Dios minúsculo, un Dios pequeño. Y al Padre como el Dios, el Dios real. Entonces tienen dos dioses prácticamente. Entonces vamos a ir poco a poco desglosando eso. Desde Éxodo 20, vamos a Éxodo capítulo 20, versículo 3. Fíjense,
¿Por qué quiero arrancar a partir de Éxodo 20, capítulo 3? Porque, capítulo 20, versículo 3, perdón. Porque el pueblo de Israel viene saliendo de Egipto. Entonces, ¿cuál es la peculiaridad de Egipto? De que mucha gente cree que Egipto eran politeístas. Y no. Egipto tenía no el politeísmo, sino el enoteísmo. Para ellos, el dios mayor era Ra. Y los otros dioses eran dioses inferiores. Pero el principal era Ra. Fíjense entonces la comparación de los testigos de Jehová con el enoteísmo egipcio. Entonces, si nos vamos a Éxodo capítulo 20, ya lo tengo aquí. Éxodo capítulo 20, versículo 3, dice así lo siguiente. Dice: no debes tener otros dioses contra mi rostro. Dice la palabra de Dios de la traducción del Nuevo Mundo. No debes tener otros dioses. ¿A quién se lo está diciendo? Al pueblo de Israel que viene saliendo de una religión enoteísta. Entonces, aquí, testigo de Jehová, si tú crees que Jesús es Dios, un Dios pequeño, pero también tienes al Dios Padre, el Dios grande, el Todopoderoso, entonces tienes dos dioses. Y te dice la palabra de Dios: no tendrás otros dioses. Y continúa: no debes hacerte ninguna imagen tallada de ninguna forma parecida o cosa alguna que esté en los cielos de arriba, o que esté debajo de la tierra, o que esté en las aguas debajo de la tierra. No debes inclinarte ante ellas, ni ser inducido a servirlas. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, un Dios que exige devoción exclusiva, que trae castigo por error de padres e hijos sobre la tercera y sobre la cuarta generación, en caso de los que me odian. Entonces, fíjense, el Señor dice: yo soy tu Dios. Entonces, si el Jehová es tu Dios, si de verdad el Señor es tu Dios, ¿cómo es posible de que tengas a otro Dios chiquito, que es Jesús? Entonces, es que hay un error un poquito doctrinal, ¿no? Vamos ahora, por ejemplo, si vamos recordando la zarza ardiente de Moisés, ¿qué es lo que le dice el Señor a Moisés? Yo soy el que soy, ¿verdad? Le dirás a los demás: yo soy el que soy. Entonces, la doctrina real, la doctrina sincera, la sana doctrina que se ha repartido desde el inicio de los cristianos, en el cristianismo, siempre ha resaltado la divinidad de Jesús. Ahora vienen los testigos de Jehová a querer quitar elementos en donde Jesús efectivamente es Dios, pero en su misma traducción hay elementos que no pudieron quitar. Por ejemplo, en Juan capítulo 6, versículo 41, Jesús menciona yo soy muchas veces. Desde el 41 en adelante, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Vamos, por ejemplo, al 48. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Vamos al 51. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Y así, yo soy, yo soy, yo soy. ¿Qué está queriendo aquí decir teológicamente? De que Él es Dios. Él es yo soy. Y si vamos, por ejemplo, un poquito más adelante, en Juan, el mismo Juan, capítulo 15, verso 1 en adelante, que dice: yo soy la vid verdadera. O sea, yo soy, constantemente yo soy. La palabra de Dios, Juan no quiere decir a nosotros de que Jesús es yo soy. Y aquí un mensaje. ¿Cuál es la diferencia entre la doctrina católica y la doctrina de los testigos de Jehová? De que yo soy es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La doctrina de los testigos de Jehová, yo soy, es solamente el Padre. Entonces, si Jesús dice yo soy, hay una contradicción. Y ellos no pudieron adulterar esta palabra. Fíjate
que ellos, la Nuevo Mundo, hay una versión que es negra, que está toda distorsionada. Y han sacado una versión más distorsionada que la Biblia es gris de la Nuevo Mundo. Sí, pero aún así, bueno, hay elementos, vuelvo y repito, que no pueden torcer, porque si no, entonces es muy evidente. Y entonces ahí es donde está, ¿no? Entonces hay un elemento importante que certifica que cuando dice yo soy, se está refiriendo a Dios. Y esto está en Juan capítulo 18, verso 5 en adelante. Vamos desde el 4. Jesús, sabiendo todas las cosas que iban a venirse, salió y dijo: ¿a quién busca? Versículo 5. Le contestaron: a Jesús el Nazareno. Les dijo: yo soy. Entonces Judas, el que lo traicionaba, y también estaban con ellos. Sin embargo, versículo 6, cuando él les dijo: soy yo, retrocedieron y cayeron en tierra. Es decir, se postraron en tierra. ¿Por qué? Reconocieron que era Reconocieron el nombre de Dios. Yo soy. Entonces aquí hay un elemento teológico que es importante resaltar. Que cuando Jesús dice yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, ¿qué nos recuerda? ¿Qué nos evoca? Nos evoca que Él es divinidad. Y está el caso en el Evangelio de Lucas, San Lucas, cuando dice ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor? Y utiliza un término en griego que es Kyrio, que es el Dios verdadero, el Dios verdadero. ¿Quién soy yo para que venga la madre de mi Dios a mí? Y con eso está corroborando y afirmando. Y ahí vemos claro que Jesús y el Padre Eterno es la misma. Y hay muchas partes donde dice que el Padre y yo somos la misma. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Sí, creo que eso está en eso está. Vamos a Juan capítulo 10, verso 30. Dice: yo y el Padre somos Lo mismo. uno. Somos uno. ¿Qué quiere decir esto teológicamente? De que tenemos la misma esencia. La misma esencia divina. Si nos vamos, por ejemplo, sigo con Juan. Mira que Juan trae unos elementos teológicos fundamentales, ¿no? Juan capítulo 17, verso 21. Dice: para que todos ellos sean uno, así como tú, Padre, estás en unión conmigo y yo estoy en unión contigo. Es decir, que soy uno contigo y tú conmigo. ¿Qué está queriendo decir Jesús teológicamente? De que yo soy Dios. Yo tengo divinidad. Y un elemento contundente que a mí ningún testigo de Jehová me ha podido refutar. Y esto me recuerda a Hugo cuando estábamos debatiendo tuvimos una charla con un testigo de Jehová y no me pudo refutar este elemento, se quedaba así mirando para los lados. En el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 27, dice algo interesante. Dijo entonces a Tomás, Jesús le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y ve mis manos. Toma tu mano y métela en mi costado. Y métela en mi costado. Y deja de ser incrédulo y hazte creyente. Aquí hay un elemento importante. Deja de ser incrédulo y hazte creyente. Testigo de Jehová. Deja de ser incrédulo y hazte creyente de la palabra de Dios que tú misma tienes, tu propia traducción te dice. Y fíjense. En contestación Tomás le dijo: mi Señor, mi Dios. Y cuando dice Señor, dice S, mayúscula, Kyrios, del griego, que traduce Adonai, Elohim. ¿Ok? Entonces son elementos fundamentales que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Y hay muchas otras citas que pudieran hablar y definir la divinidad corporal y espiritual de Jesús, pero el tiempo no da abasto. Entonces vamos ahora
a tocar el tema con respecto a lo que es la cruz. Porque fíjense, un elemento importante, Hugo dijo de que en 1975, hasta 1975, utilizaban un emblema de cruz. A partir de allí, distorsionaron hasta su propia Biblia, la mutilaron para cambiar cruz a madero de tormento. Entonces, cuando se cambia este elemento, hay cuestiones de manera gramatical que no pudieron cambiar. Fíjate que hay un detalle importante. Cuando la Iglesia Católica afirma algo con respecto a la fe, en los dogmas de fe, cuando solemnemente declara algo de fe, ¿verdad? No es ligero en eso, en ese aspecto. Le espera tiempo, ¿verdad? Hasta que esté lo más seguro posible, porque no va a decir en cualquier momento de la historia, nos equivocamos, entonces vamos Peligroso. a corregir. No, Eso entonces es la iglesia peligroso. espera. Por eso es que a veces no entendemos esto, porque no nos formamos en esa parte. Pero la iglesia espera, ¿verdad? Hasta que no esté seguro de lo que va a afirmar, porque eso va a quedar para toda la historia. Sí, son situaciones que no, digamos que no toman en cuenta, ¿no? Simplemente lo dicen, lo mantienen y lo sostienen hasta que ya no pueden más. Entonces cambian la doctrina. ¿Ves? Cambian la doctrina. Sí, porque les fíjate conviene. que ellos dicen que fue un madero, un vertical, ¿verdad? No fue horizontal como en la cruz. Primeramente, la crucifixión fue un hecho histórico. Totalmente. Eso no tiene discusión. Nos vamos a la historia y era la muerte más errónea, más criminal, más horrible que se pudo tener en aquel momento del Imperio Romano, era la crucifixión. Y crucifixión viene de cruz, no viene de un palo vertical. Fíjate que hay cuando la vez pasada hablábamos de eso también un poquito así. Dice que él murió en un madero, ¿verdad? En un vertical. Y si fuera sido así, no dice el relato del Evangelio donde dice que si toca Santo Tomás dice, si no tocara, ¿verdad? Las marcas, las llagas de los clavos, dice los clavos, que eran más de 2, y no dice el clavo, porque si fuera sido vertical, fuera sido con un solo clavo, y dice los clavos, habla en plural. Sí. Ahorita buscamos esa cita. Ajá. Porque son elementales, ¿no? O sea, hay que tomar este tema con mucha paciencia cuando conversemos con ellos y demostrarles con su propia Biblia. Porque cuando uno le demuestra con la Reina Valera o con la católica, ellos dicen, no, lo que pasa es que tu traducción y no sé qué más. Pero se lo podemos mostrar con su propia Biblia. Uh-huh. Fíjense, para nosotros poder hablar tenemos que tener las pruebas de lo que estamos diciendo. Entonces, para que no hablemos en vano y que demostrar que efectivamente ellos creen en un madero. Fíjense, Corintios 1:18. Pues él habla acerca del madero de tormento es necedad. Fíjense, ¿qué es lo que dice en las traducciones comunes? Que la cruz es necedad. Que la cruz, no madero de tormento. Ellos pusieron, en vez de cruz, madero de tormento. Dice, pues él habla acerca del madero de tormento es necedad. Pero él habla de acerca del madero de tormento es necedad para los que están pereciendo. Pero para nosotros, los que estamos siendo salvados, es poder de Dios. ¿Ok? Entonces, estos elementos es importante resaltarlo, porque ¿qué es lo que está diciendo la Biblia de ellos? Que ellos creen que es un madero de tormento en lugar de una cruz. Johnny tiene algo que decir, algo que apuntar, algo que preguntar. Nada, todo bien. Ok, muy bien. Entonces fíjense, si nos vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 27, verso 37, gramaticalmente nos está diciendo algo. Aunque ellos quisieron cambiar la palabra cruz por madero de tormento, gramaticalmente esto no lo pudieron cambiar. Dice, también por encima de su cabeza, Evangelio de Mateo 27, 37, también por encima de su cabeza fijaron
el cargo contra él escrito: este es el rey de los judíos. Ok, entonces fíjense, fijaron que un cartel, un cargo que decía: este es el rey de los judíos. ¿Pero en dónde? Elemental, mi querido Watson. En su cabeza, sobre su cabeza. Entonces, si fue, como dicen ellos, clavado en un madero vertical, diría sobre sus manos. Sobre sus manos. Pero dice que es sobre su cabeza. Es decir, que las manos están lejos de la cabeza. Por lo tanto, ¿a dónde están? Hagamos un poquito de razón. A los lados. A los lados. Y para verificar la cita que nos parafraseó nuestro hermano Hugo. Dice Evangelio según San Juan, capítulo 20, 25. Por consiguiente, los otros discípulos les decía a Tomás: hemos visto al Señor. Pero él, o sea Tomás, les dijo: a menos que vea en sus manos la impresión de los clavos. Dice los clavos. ¿Esto qué es? Plural. Si hubiese sido el clavo, exacto, clavado vertical, sería el clavo. No hubiese necesidad de los clavos. Entonces fíjense cómo esta no pudieron cambiar. Gramaticalidad no la pudieron cambiar. Y son parte esencial para la refutación de esa doctrina con su propia Biblia. Ahora cabrá examinar para ver si esto lo pudieron cambiar. Creo que no. En la nueva traducción que hicieron, creo que esto no lo pudieron haber cambiado. Me encantaría revisar la Biblia, la nueva versión que sacaron distorsionada. Sí. Más distorsionada que la... Bueno, si algún testigo de Jehová estaría escuchando esto, sería grato para nosotros que nos donaran una nueva Biblia de la traducción, de la última traducción. Que es gris. Del Nuevo Mundo. Muy bien, para poder corroborar todo este tipo de situaciones, ¿no? Todo este tipo de contradicción. Y fíjense que ¿qué canción tenemos de fondo? Abraza la cruz. Abraza la cruz. Porque se le dice Cristo, se le dice Mesías, porque fue crucificado. Y esto es un elemento hasta histórico, decía mi hermano Hugo. Ahí lo podemos buscar en Google. La cruz de Alexameno. Cruz de Alexameno. ¿Y qué es la cruz de Alexameno? Precisamente es una burla que hacían los judíos al que fue crucificado Cristo. Es decir, es la cruz en donde se burlaban de Jesús y en vez de una cara humana colocaban, era un asno. Y a ese asno se refería, era a Cristo, porque a Cristo le decían el asno, los romanos. Entonces fíjense ese elemento histórico. Y así muchos elementos podríamos resaltar cuando hablamos referente a la cruz. Hay un debate que a mí me gustaría que ustedes vieran. Yo voy a tratar de investigar y conseguir el link cuando puedan escuchar este podcast. Y lo voy a poner en la descripción para que ustedes vean ese debate y determinen y saquen sus propias conclusiones. De antemano es un debate que tiene Antisectas, el canal Antisectas, por el hermano Jesús Ferreira o Farreira, en donde le da prácticamente una paliza al nivel teológico y al nivel de la traducción literaria de lo que es el griego, la lengua con que fue escrito el Nuevo Testamento. Entonces son elementos muy importantes que nosotros como católicos tenemos que reconocer para poder dar respuestas ante esta situación. Muy bien. Otro fundamento importante, esto lo podemos conseguir en su página oficial, es que ellos no creen en la Santísima Trinidad. ¿Ok? Ellos parten de que, bueno, la Trinidad no existe porque no se consigue en la Biblia. Así como dicen la mayoría de algunas sectas protestantes, ¿no? Que ellos dicen de que no existe la Trinidad porque no se consigue en la Biblia. Pero de la misma forma
podremos agarrar ese argumento y decir, bueno, la Biblia no sale en las Escrituras, pero tú crees que eso es la Biblia. Y así muchos elementos que nosotros creemos, pero no están en la Biblia. Entonces, vamos a referirnos a Juan capítulo 14. Creo que es 14. Vamos a ver si lo consigo. A ver, estamos en vivo, ¿ok? Estamos en vivo. Sí. No, creo que es capítulo 15. Ellos a veces plantean de que ellos son testigos de Jehová, y en el Génesis habla sobre los testigos. Pero hay cosas que en la Biblia no están como tal, ¿verdad? Ese término, pero hablan sobre el tema, la Trinidad, y en muchas partes de la Escritura nos hablan de que existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y nosotros lo unimos en uno solo, pues, porque es el Padre, el Espíritu, el que habla y ha hablado siempre en la historia, en los acontecimientos. Fíjese que ellos hablan, ¿dónde está el nombre de testigo de Jehová en la Sagrada Escritura? O que busquen el nombre de Ruxel, que fue el fundador. ¿Dónde está el nombre de Ruxel en la Biblia? En ninguna parte. En ninguna parte. Y nosotros tenemos que corroborar eso con la historia. La historia da datos importantes. Y tenemos que razonar. La fe se razona. La fe se razona, y eso da unos elementos importantes, el razonamiento. El concepto de teología es fide quare intelecto, que significa la fe que busca razonamiento. Tenemos que razonar la fe y todo ese tipo de cosas para darle un sentido claro, ¿verdad? Sano. Por eso es que se habla de una sana doctrina. La sana doctrina no es otra cosa de las palabras y los dichos del Señor, que se lo dio a los apóstoles por herencia, y es transmitido por sucesión apostólica a través de la imposición de mano. Y toda esa gente se pone en título. Mire, yo me quedo sorprendido, gente que no tiene ningún tipo de preparación y se pone un título. Hasta en la misma Iglesia Católica hay gente que se pone títulos, y eso no debe ser así, porque nosotros no nos podemos atribuir ese tipo de cosas, porque existe poder que el Señor le ha dado a la Iglesia, pues. Sí. Bueno, ya la cita la conseguí. Es Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 15. Dice así: si ustedes me aman, observarán mis mandamientos, y yo pediré al Padre. Primero, yo pediré al Padre, dice Jesús, yo pediré al Padre, es decir, aquí hay otra persona, Padre, y Él les dará otro ayudante. Fíjense, Jesús dice, yo pediré al Padre, otro, habla al Padre como otra persona, al Padre, y Él les dará otro ayudante. Que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de la verdad. Hay un elemento aquí resaltante, porque si nosotros demostramos la divinidad de Jesús, y obviamente ellos creen que el Padre es Dios, y ahí tenemos parte del terreno ganado de la Santísima Trinidad. Pero hay un elemento importante, porque ellos, cuando hablan del Espíritu Santo, para ellos no es Dios, sino es como una fuerza activa. Eso lo podemos encontrar en su propia red. Lo pueden buscar en Espíritu Santo según Testigo de Jehová. Lo googlean y aparece. Entonces ellos creen que el Espíritu Santo es una fuerza activa, cosa que se contradice en la Sagrada Escritura, porque fíjense que Él les dará otro ayudante. Pregunto, ¿una fuerza activa puede ser un ayudante? Yo creo que no. Porque tiene que ser una persona. Sí, porque si una definimos, persona que razone. exacto, definimos una fuerza
una fuerza activa, un tornado es una fuerza activa. Las olas Y no son, piensan, no y no piensan, piensan, no no razonan. razonan. Las olas son una fuerza activa. Los rayos, la energía eléctrica, es una fuerza activa que se mueve, que es constante. Entonces, aquí hay elementos que se difieren, que no concuerdan. Y peor aún, para resumirlo, porque podríamos hablar mucho más. Por ejemplo, está el pasaje en donde el que peca contra el Espíritu no se le dará perdonado. Entonces, ¿cómo es posible que pecando contra una fuerza activa no se me quedará perdonado? O sea, puedo pecar contra el Padre, puedo pecar contra el Hijo, puedo blasfemar contra el Padre y el Hijo, pero si blasfemo contra el Espíritu Santo, que es una fuerza activa, no se me perdonará. Qué ilógico. Es ilógico. Ahora, pero para hacer un bosquejo, nos vamos a Hechos, capítulo 13, versículo 12 en adelante. Hechos, dame tantito que estoy buscando aquí rapidito el versículo. Hechos, capítulo 13, del 12 en adelante. El objetivo claro de esta gente, ¿verdad? Este grupo sectario, herético, es distorsionar, confundir y hacer la obra del mal, ¿verdad? La obra de Satanás es distorsionar, echar a perder la obra de Dios. Sí, es confundir. Sí. Dice la palabra de Dios que Él es mentiroso desde el inicio. Mentiroso y asesino desde el inicio. Y lo han conseguido Sí. porque arrastran, ¿verdad? Ellos dicen que arrastran, como todas las cantidades de secta que dice que arrastran. Y el que se deja arrastrar, ¿cómo se le dice? Arrastrado. Es un arrastrado. Ellos Sí. ¿verdad? Los humillan, dicen que ellos son unos arrastrados. Y nosotros solamente somos seguidores por amor a Dios, más nada. Entonces, fíjense, esto fue contundente cuando yo dialogaba con un testigo de Jehová que no me dio respuesta. Y le hice este razonamiento, ¿no? Fíjense, Hechos capítulo 13, versículo 2. Mientras ellos estaban ministrando, públicamente vuelvo a leer. Mientras ellos estaban ministrando públicamente a Jehová y ayunando, el Espíritu Santo dijo: de todas las personas, apárteme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que he llamado. Entonces aquí hay un elemento importante. Si dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa, que precisamente como el tornado, como el rayo, que son una fuerza activa, ¿cómo una fuerza activa va a hablar? Y con esto el testigo de Jehová quedó así como que, wow, ¿qué digo? Es irrefutable. ¿Cómo una fuerza activa va a hablar? ¿Cómo el Espíritu Santo, siendo fuerza activa de Dios, va a hablar? Es como en un tribunal que están defendiendo algo que es indefendible. Exacto. Y no consigue elementos, ¿verdad? No hay elementos para sostener ese argumento de que es una fuerza activa. Entonces continúo leyendo, vamos a leerlo, no lo que digo yo. Dice: y ayunando, el Espíritu Santo dijo. ¿Ve? El Espíritu Santo dijo: de todas las personas, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Primero, cómo el Espíritu Santo habla. Y segundo, cómo el Espíritu Santo, siendo una fuerza activa, llama. ¿Cómo llama? ¿Y cómo transforma? ¿Y cómo transforma? ¿Cómo? Entonces, si nos vamos a esa conclusión, es imposible. A la conclusión de los testigos de Jehová es imposible. Ahora, si vamos a la conclusión de la Iglesia Católica, de que el Espíritu Santo es persona, una persona llama, dice, y tú puedes pecar contra la persona, como lo habíamos dicho anteriormente. Tú puedes pecar, atentar contra la persona, pero ¿cómo puedes atentar contra una fuerza activa? ¿Cómo puedes atentar contra una persona? Entonces son elementos que hay que tener cuidado, que hay que saber manejar. Y bueno, ya el tiempo se nos está agotando, ya nos queda poco. Yo quisiera saber qué dice mi hermano Johnny respecto a esta situación. O sea, ¿qué le parece esta experiencia de poder escuchar estos elementos? A ver, una palabra, algo, ¿qué te parece? Ah, Johnny.
Bueno, un conocimiento nuevo, una manera de conocer un poco más lo confundido que pueden estar los hermanos, los testigos de Jehová, que son hermanos en Cristo, aún siguen siendo hermanos en Cristo, compartiendo su doctrina a la manera en que ellos la tienen. Y interesante todos los temas y todas las pautas, las citas bíblicas que compartimos el día de hoy. Mira, Johnny, te voy a decir algo, hermano. Mira, es algo hermoso lo que tú acabas de decir, ¿verdad? Nosotros siempre nos dirigimos a ellos con el término de hermanos. Y ellos son nuestros hermanos. Pero pregúntale a ellos qué piensan de nosotros. Sí, es importante eso, ¿no? Porque hay una realidad, y eso lo mencionábamos cuando comenzamos estas actividades, ¿no? De que para nosotros, para haber una hermandad, o sea, tiene que haber una reciprocidad. Es decir, tú eres mi hermano y yo soy tu hermano. Ahora, en caridad, nosotros como iglesia le decimos hermanos, ¿ok? Le decimos hermanos por amor, por comprensión, por mandato de Jesucristo. Pero vamos a entrar en la realidad. Para ellos, nosotros no somos sus hermanos. Para ellos, nosotros, para todos los protestantes, específicamente las sectas, somos escoria. Somos hijos de Satanás, hijos de la gran ramera, hijos de la prostituta, hijos de la gran Babilonia. Entonces hay que tener claro eso, ¿no? Y es elemental, porque fíjense que Jesucristo nos dice cómo, que hay que odiarlos. No, hay que el amarlos. Perdón, la fraternidad, la justicia. Hay que amarlos. Hay que amarlos. Amar al otro. Y dice la palabra de Dios. O tolerarlo. Sí. Yo hace muchos años no los toleraba. Cuando me refería a ellos, no, pero ya los veo con tranquilidad, con serenidad. Les he perdonado, ¿verdad? Dice el Evangelio, la carta de San Juan, primera carta de San Juan, capítulo 3, verso 18. Quien no ama es un asesino. Es un asesino. Entonces nosotros tenemos la obligación, el mandato de amarlos, aunque no nos amen. ¿Correcto? Entonces, bueno, agradecido Johnny por la escucha, por la paciencia, ¿verdad? Porque Johnny está ahí atento, escuchando todos estos elementos. Gracias, Johnny. Agradecido con Hugo por la participación. Agradecido con Carlitos, que está por allá. Lamento que no haya venido el invitado que sí, hablaba de bueno, esto. lamentamos que no haya venido el otro invitado, pero lo vamos a tener todavía a la tentativa, ¿ok? A la sorpresa, para cuando venga, bueno, hacemos el en vivo con él. Gracias a ustedes por escucharnos. Y bueno, pedimos en este momento, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, una bendición poderosa sobre los que puedan estar escuchando este mensaje, esta palabra de Dios, y que el Señor abra las puertas del corazón, abra las puertas y ventanas de los oídos, de la mente, para que el Señor se manifieste con poder en tu vida. En el nombre poderoso de Jesucristo, pedimos la fortaleza para tu familia, para tu hogar, para tu casa, y que este mensaje siga de aprendizaje para la enseñanza y el mandato de Jesucristo, que es en el amor. Y no hay mayor amor que enseñar al que no sabe. Por estas intenciones hacemos un Padre Nuestro y un Ave María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. pedirte que nos ayudes a cargar la cruz con el mismo amor con el que tú la cargaste. Y queremos pedirte que nos ayudes a reconocer en lo más profundo de nuestro corazón que la cruz es el único camino para llegar a tu santa presencia. Que así sea. Abraza la cruz y en ella abraza a Jesús para que terminen las tinieblas y así amanezca
pedirte que nos ayudes a cargar la cruz con el mismo amor con el que tú la cargaste. Y queremos pedirte que nos ayudes a reconocer en lo más profundo de nuestro corazón que la cruz es el único camino para llegar a tu santa presencia. Que así sea. Abraza la cruz y en ella abraza a Jesús, para que terminen las tinieblas y así amanezca la luz. Dios me libre de gloriarme
pedirte que nos ayudes a cargar la cruz con el mismo amor con el que tú la cargaste. Y queremos